Es un placer saludarlas. Estoy muy agradecida de poder compartir un momento con ustedes, un momento tan importante como es el previo y los que están alrededor de un proceso de reforma constitucional. Voy a hacer algunas reflexiones sobre algunas cuestiones que me parece que son centrales digamos, en este recorrido que están transitando, que por supuesto es un recorrido que tiene que ser propio de ustedes, de su proceso constitucional, sobre el que yo, digamos, no voy a interferir, sino que más bien señalar algunos aspectos generales sobre el estado, digamos, de la cuestión de los derechos culturales en este momento y aquellos aspectos que me parecen a mí fundamentales, pero las realidades situadas, digamos, de Santa Fe, son ustedes quienes la conocen y las necesidades y también las posibilidades de incidencia y de concreción de esta incorporación que hay que tener presente. Me parece fundamental digamos, ampliar la enunciación de derechos culturales y el modo de recepción constitucional de derechos culturales que tiene actualmente la Constitución de Santa Fe y que esto responde también al derrotero y al desarrollo, al recorrido que han hecho los derechos culturales en las últimas décadas. Algunas de las cuestiones a señalar que, bueno, como para dar un marco a esta cuestión, a este tema es, por un lado, eh, subrayar, como lo dijo lo dijo antes Federico, que digamos Latinoamérica está adelante, digamos, en la recepción constitucional y en el desarrollo teórico también en torno a los derechos culturales, con lo que la primera recomendación tiene que ver con mirar Latinoamérica, mirar los procesos constitucionales latinoamericanos y también los subnacionales, como digamos, desde el derecho internacional le decimos subnacionales a los que suceden en las provincias o al interior de los distintos estados nacionales. En el caso particular de los derechos culturales, hay varios problemas que entonces es necesario tener en cuenta, además de estos que son comunes con los económicos, sociales y ambientales, que tienen que ver, por un lado, con su aplazamiento en las agendas de los órganos de protección, digamos, en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Los derechos culturales, aunque estaban ya enunciados, bueno, qué sé yo, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, podemos pensar que desde el 66, eh, o, o en el mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hace una referencia general a ellos en su artículo 26, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es del 48 y que es previa a esta compartimentalización de los derechos. Digamos, pese a que había referencias y recepciones en instrumentos de carácter vinculante en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos a los derechos culturales, su tratamiento en los órganos de protección y en los órganos de aplicación de cada uno de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos es, digamos, una nota que, digamos, marca de alguna manera el subdesarrollo, digamos, de los derechos culturales en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Esa postergación en una incorporación más precisa, más detallada, en instrumentos específicos de derechos humanos, también es problemática, digamos, no tenemos un tratado internacional que se refiera específicamente o que condense, que sistematice los derechos culturales, y eso implica, digamos, debilidades que tienen que ver con la propia definición de cultura, digamos, y las disputas en torno a la definición de cultura, que es una cuestión que no vamos a poder resolver nosotros aquí, y también con el hecho de que entonces han dado lugar los derechos culturales a distintas formas de agrupamiento y de sistematización y digamos, y de cuáles son, digamos, la discusión sobre cuál es la lista, digamos, de derechos culturales. Hay algunos esfuerzos
de los que uno de los que podemos mencionar es la Declaración de Friburgo, que es un proyecto, digamos, una propuesta de declaración elaborada por el grupo de Friburgo, eh, que está dirigido por Patrice Meyerbeer, que digamos que pretendía hacer una declaración que aprobara la UNESCO. También podemos pensar en esa lista, digamos, de derechos culturales a partir de los enfoques temáticos de la Relatoría en la órbita de los derechos culturales de Naciones Unidas, que hoy está a cargo de Alexandra Santakis. Digamos, pero hay distintas y diversas propuestas de organización y de sistematización de los derechos culturales. Otro de los problemas que podemos mencionar tienen que ver con eh, la debilidad discursiva a la hora de su formulación. Y esto es una cuestión que me interesa especialmente subrayar en el proceso en relación con el proceso que ustedes están atravesando, porque si ustedes se fijan, cuando miramos, por ejemplo, la Constitución Nacional, podemos ver que por ejemplo, el artículo 17, cuando protege la propiedad privada, dice la propiedad privada es inviolable, usa esa palabra, ¿bien? Mientras que cuando se refiere a los derechos culturales, tienen que ver con promover, digamos, proveer, eh, eh, atribuirle al Congreso las facultades de dictar leyes que garanticen, pero digamos, leyes que garanticen la educación intercultural bilingüe, pero digamos, hay hay unas diferencias sustantivas a la hora de la enunciación y de la formulación, que luego se traducen en la discusión de cuáles son las obligaciones estatales, ¿no? En relación a los derechos. Y esto es central, porque si nosotros estamos pensando en una constitución, ustedes están pensando en una constitución, en una reforma constitucional, cuanto más precisas estén las obligaciones estatales en relación a esos derechos que se van a reconocer y a anunciar, más fácil va a ser su operacionalización, digamos, ponerlos en acción, ponerlos en práctica para lograr, en definitiva, la cuestión que es más compleja, pero que es la única que debiera interesarnos, que es su exigibilidad, es decir, el sentido de las declaraciones de derechos, de los reconocimientos de derechos, y el sentido, en definitiva, de la incorporación de los derechos culturales a nivel constitucional es, digamos, dotarlos realmente de un significado que sea concreto y su efecto útil, como dicen los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, que en definitiva implica la adopción de todas las medidas necesarias eh, para que digamos, el colectivo más amplio posible de ciudadanos y de ciudadanas pueda gozar de estos derechos, ¿no? El preámbulo me parece central en cuanto a que tiene algunas funciones que son fundamentales. Por un lado, una función informativa en el sentido de que informa, de que se irradia de algún modo a todo el texto constitucional. Eh, y en función de eso tiene, en relación a eso, digamos, a esa idea de que el preámbulo, digamos, tiene tiñe de alguna manera toda la Constitución, tiene una función hermenéutica, interpretativa e integradora que es fundamental, sobre todo cuando se producen eh, los casos concretos, digamos, frente a los casos concretos en donde es necesaria la aplicación. Esto es central. Tiene una función normativa, de algún modo el preámbulo, aunque no sea específicamente un artículo, digamos, de la Constitución, en cuanto a todas aquellas situaciones que no estén expresamente previstas y que puede contribuir de alguna manera a integrar y a completar. Y tiene al mismo tiempo una función limitativa en el sentido de que aquellos principios que están establecidos en el preámbulo es algo sobre lo que
digamos, no es posible retroceder, digamos, son algunos consensos sobre los que no es posible retroceder, por lo menos eh, hasta que haya otra reforma constitucional, digamos, ¿no? Quería también mencionar que pensando entonces en estas cuestiones discursivas y en estas cuestiones de precisión digamos, de qué verbos se van a utilizar al momento de la enunciación de los derechos culturales en la Constitución, eh, tener en cuenta, me parece, dos cuestiones fundamentales. Por un lado, recordar, esto digamos, seguramente ustedes lo tienen presente, pero insistir en recordar esto, cuáles son las obligaciones generales en materia de derechos humanos y por lo tanto en materia de derechos culturales, y esto nos orienta a algunas palabras que que podrían incorporarse, que tiene que ver, por un lado, con la obligación de respetar los derechos culturales, que esto implica básicamente que el Estado no debe, eh, no debe violarlos. Entonces, si estamos pensando, no sé, en el derecho a los patrimonios culturales, no tiene que destruir los patrimonios culturales, ¿no? No tiene que ser el propio Estado quien los viole, impidiendo de ese modo el ejercicio, ¿no? Eh, por, esa es como la primera básica, digamos, ¿no? Entonces, que tiene que ver también con, qué sé yo, que no existan políticas de asimilación que nieguen las culturas de los pueblos originarios, ¿bien? Obligaciones básicamente ahí sí de abstención del Estado. Por otro lado, la obligación de proteger los derechos culturales, que tiene que ver con la necesidad de que el Estado adopte medidas para impedir que otros actores y sujetos interfieran en el goce de los derechos culturales por parte de los individuos y los grupos, ¿no? Es decir, que son como regulaciones contrafácticas, le llamamos nosotros, que buscan de algún modo limitar, por ejemplo, el accionar de grupos concentrados, los monopolios en determinados aspectos que estén vinculados con el acceso a la vida cultural, digamos, ¿no? Eh, a través de regulaciones que permitan, por ejemplo, una pluralidad de voces, una diversidad de expresiones y de prácticas culturales, ¿bien? Eh, eh, Esto en relación a la obligación de proteger. Como tercera cuestión, y esta es la más importante para mí, es la obligación de garantizar. Entonces, si yo tuviera que decir, diría que, si yo tuviera que enunciar, diría que la provincia de Santa Fe respeta, protege y garantiza. Usaría esas palabras, ahora vamos a ver otras más, digamos. Pero la palabra garantizar, el verbo garantizar es fundamental. Ese verbo garantizar, ¿qué implica? Implica la obligación estatal de adoptar y poner a disposición toda la ingeniería institucional, digamos, a través de políticas públicas, básicamente, para que estos derechos sean concretos, se pongan en acción, sean efectivos para la ciudadanía. ¿Bien? Esa obligación tiene que ver con la adopción de programas, la asignación presupuestaria, la creación de los dispositivos burocráticos necesarios y administrativos, digamos, necesarios para la garantía y para la satisfacción de los derechos culturales. Y por otro lado, la obligación de promover, es así, es una obligación más programática, digamos, que implica la adopción de acciones para, digamos, ampliar el número de sujetos que ven satisfechos sus derechos culturales.